Espérenme un cachito, que está fresco. Hoy le invocamos con esto de hacerla virtual. La verdad, hoy le invocamos. Está helado afuera, helado, helado. Así que estamos un poquitín más cómodos, más calentitos acá y podemos empezar a trabajar más tranquilamente. Espérenme que pongo acá una cuestión en esta otra camarita que yo tengo acá. Déjenme que ponga el WhatsApp por cualquier cosa que alguien necesite algo, me lo dice y lo veo acá directamente porque ahora que empecemos con la presentación, viste, yo salgo de la pantalla común y me voy a mi presentación y entonces les pierdo, les pierdo un poquitito la pisada. Así que si alguien tiene alguna inquietud o alguna cuestión que quiera comentar, me interrumpe y lo hablamos sin ningún tipo de inconveniente. Habíamos llegado, hoy vamos a ver algo bastante curioso, un comportamiento muy particular donde nosotros normalmente, les cuento así, primero les cuento qué es lo que vamos a ver y después arrancamos un poquito con esto. Normalmente habíamos visto hasta acá la forma en que nosotros trabajábamos con la oferta y la demanda y decíamos que la demanda tenía pendiente negativa y al tener pendiente negativa teníamos una pendiente que nos decía que a medida que yo aumentaba, abarataba el costo de mi producto, mayor era la cantidad demandada por la pendiente de la curva, ¿no es cierto? A medida que yo aumentaba, bajaba el precio del producto, mayor era la cantidad demandada de ese producto y por lo tanto, a medida que aumentaba el precio, cuanto más alto era el precio, menor era la cantidad demandada. Bueno, hoy vamos a ver algo que un ejemplo muy concreto, muy puntual, que se llama el bien Giffen, que es algo que nosotros vamos a explorar y vamos a llegar a alguna conclusión interesantísima, donde a medida que un bien se pone más económico, eh, normalmente debería ser que mayor es la cantidad demandada y resulta que es menor la cantidad demandada cuando se pierde una determinada cantidad de ingreso. Y en particular vamos a ver algún comportamiento de un bien en particular, de una cosa puntual en una hambruna en Irlanda, donde nos ocurrió también algo que es algo completamente distinto de lo que nosotros podríamos esperar. A medida que un bien bajaba su valor, aumentaba la cantidad demandada. Fíjense ustedes perdón, a medida que el bien aumentaba el valor, aumentaba también la cantidad demandada. Era una cosa media extraña que la explicó Giffen en un determinado momento y por eso se nombra, es una cosa muy puntual, muy exclusiva que lo vamos a analizar convenientemente. Para empezar a- para empezar vamos a hacer una cosa, vamos a grabar, porque después me olvido. Vamos a grabar. Denme un segundito que vamos a grabar. Así ya comenzamos con el contenido. Vamos a grabar aquí. Chupi chupi. Iniciar grabación. Iniciar grabación. Bueno. Bien, entonces, como estábamos diciendo, hoy vamos a concluir con lo que es el equilibrio del consumidor. Vamos a hacer ejercicios y vamos a ir, seguramente por ahí empezamos, depende cómo nos den los tiempos, por ahí empezamos con lo que es el equilibrio del productor, que tiene bastantes semejanzas con el equilibrio del consumidor, que por supuesto es distinto de lo que estábamos viendo, pero que tiene mucha semejanza porque le vamos a encontrar más o menos el mismo, el mismo, este, el mismo, el mismo tipo de comparaciones que nosotros hacemos para el consumidor, lo vamos a tener en cuenta para el productor y van a ver que tiene cierta semejanza. Vamos a analizarlo, vamos a desgranarlo y vamos a hacer ejercicios. Yo no recuerdo si se los habilité en el aula, pero si no los tienen habilitados, igual ahora lo vamos a hacer y después me fijo si están habilitados, si no, se los habilito. Creo que no están habilitados. Creo que no están habilitados.
Después se los habilito para que lo tengamos. Tenemos una tirita de ejercicios que me va a interesar, se los voy a resolver, le voy a resolver una buena cantidad de ejercicios, lo vamos por lo menos a comentar, y después se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo resuelvan y después les voy a liberar los resueltos para que tengan, para que puedan comparar y me puedan preguntar si no se entiende. Como para refrescar de donde veníamos, nosotros partimos de la consigna de la primer consigna que nosotros habíamos hecho, que era la de las en la primera clase, cuando nosotros hablamos de las utilidades, que era una herramienta que nosotros utilizábamos para asignar nuestros escasos recursos para poder satisfacer nuestras infinitas necesidades, entonces le echábamos mano a esta herramienta que la llamábamos, si se lo pongo así entre comillas, utilidad, que era algo que nosotros lo manejábamos como una cosa absolutamente subjetiva, que no era comparable, las utilidades mías no son las comparables con otra persona, porque lo mío, al ser subjetivo, yo le asignaba cierta cantidad de orden de prelación para poder armar mi matriz de decisión, el orden de prelación que yo le daba el orden de utilidad que yo le asignaba a mis necesidades a resolver, no eran comparables con las de ningún otro. No, no, las utilidades no son comparables. Y habíamos dicho que era una cosa subjetiva y adimensional en ese momento, en el momento de la clase 1 o 2. Después nosotros dijimos que íbamos a empezar a darle cierto rigor matemático, cosa que ocurrió la clase pasada cuando dijimos que la utilidad estaba dado por las infinitas curvas de indiferencia. Nosotros dijimos que de cada consumidor, al darle las alternativas de elección de, de cantidades consumidas entre dos bienes que le provoquen indiferencia, bueno, nos orientaba en pares de canastas, en pares de canastas que les eran completamente indiferentes. Con eso y con un poquito de estadística nosotros podíamos llegar a armar curvas de indiferencia y esas curvas de indiferencia le decíamos que eran indiferentes porque me entregaban la misma utilidad. A medida que yo caminaba por sobre la curva, me entregaban la misma utilidad. A medida que yo me alejaba del centro de coordenadas, las utilidades por las distintas mapas de curvas, que por el mapa de curvas que yo me generé con esta consigna, aumentaba la utilidad y siempre iba a preferir alejarme más del centro de coordenadas que acercarme hasta un determinado límite menor, inferior, a partir del cual no me interesaba consumir. Y decíamos también que teníamos una herramienta más que era la que en este momento que decíamos las utilidades y nos manejábamos con el mapa de curvas de indiferencia y que sobre cada curva la utilidad es la misma y nos manejábamos de esa manera, nosotros decíamos que era un poquito medio volado, ¿viste? Decir así, yo prefiero las aquellas, pero no prefiero más por debajo de estas, yo no las quiero, no las claro, son visos es voluntarismo puro, porque decir, a ver, yo quiero tener 25.000 Rolls Royce y quiero tener 5 autos por día, por semana, es voluntarismo puro. La verdad es que todo eso queda filtrado, por supuesto, por las posibilidades de cada uno. ¿Y cómo identificábamos? Estoy refrescando lo que vimos la clase pasada. ¿Y cómo identificábamos las posibilidades que tiene cada uno? Y si yo de cada uno de los productos sé el valor. Lo que no sé es la cantidad de cada producto, pero de cada uno de los productos yo sé el valor de los que les estoy diciendo que me permiten encontrar esa canasta de indiferencia. Sé el valor, pero no sé las cantidades que puedo consumir de cada uno. Pero lo que sí sé es mi ingreso o la cantidad de recursos que estoy dispuesto a afectar para satisfacer esas necesidades. Si yo sé que tengo 2.000 pesos, 500 pesos, 500.000 pesos, 2 millones para satisfacer estas necesidades, si yo sé que el bien A o el bien X, si ustedes quieren, tiene un valor de tanto, el precio de X, y el valor Y tiene el precio de Y, el valor precio de Y, entonces yo puedo armar una relación que dice el total de recursos que yo estoy dispuesto a sacrificar monetarios, ¿no? Que estoy dispuesto a sacrificar para satisfacer estas necesidades, será la cantidad de X por el precio de X más la cantidad de Y por el precio de Y, porque yo tengo que
Y para eso sí necesito que nos pongamos de acuerdo en que al pensar en un consumidor racional, yo asumo que al decir racional estoy pensando en que este consumidor va a afectar toda la partida de dinero hasta agotarla, sea todo su ingreso o sea una parte del ingreso. Ustedes de su ingreso de 2 o 3 millones de pesos pueden decir, yo voy a afectar 800.000 pesos a ver películas o a salir al cine o a... Entonces yo lo afecto. Bueno, entonces yo afecto esa cantidad y la dejo presa y la asigno. Es un recurso que asigno. El año que viene, cuando veamos costos, diremos que nuestro presupuesto, presupuesto. Es lo que yo le voy a asignar para satisfacer a este recurso. Fíjense cómo empezamos a traccionar de los conceptos y seguir un hilo conductor. Desde el día uno, y en costo nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener también desde economía, desde economía general, irnos hasta costos, y vamos a seguir tirando y van a ver cómo se va hilvanando todo el entramado, que nos va a permitir tener una idea mucho mejor de lo que son los costos a partir de la economía, de esta materia de economía. Entonces, yo digo, le asigno un presupuesto. Ese presupuesto va a quedar satisfecho por precio de X por cantidad de X más precio de Y por cantidad de Y. Y ahí tengo mi restricción, que termina siendo una recta. De acá yo puedo encontrar cuánto será el valor de la ordenada al origen, cuánto será el valor de la abscisa al origen, y entonces yo tengo dos puntos, trazo una recta y me fijo en qué punto de mi mapa de curvas de indiferencia encuentro la tangencia. En el punto donde yo encuentro la tangencia tengo el equilibrio de ese consumidor. Tengo la cantidad de X y la cantidad de Y necesaria para satisfacer, primero, asignar todo el presupuesto que tengo asignado y después alcanzar la satisfacción posible ahora. Porque toda mi mapa de curvas era infinito, tengo un infinito mapa de curvas de indiferencia. Y entonces en ese infinito mapa de curvas de indiferencia no tengo ningún viso de realidad. Acá sí, acá le puse un viso de realidad con la restricción presupuestaria. Le hago una recta que termina siendo tangente a alguna de mis infinitas curvas que componen ese mapa. En ese punto tengo los dos puntos que satisfacen de acuerdo a mi recurso, a mis recursos afectados, satisfacen esa necesidad. De esta manera yo encuentro dos puntitos que satisfacen esa necesidad. Y después tengo dos variables más que hasta ahí vimos en la semana pasada. Dos variables más. Una que es que si yo tengo sobre X el precio de X, yo tengo sobre X el precio de X, resulta que si X se pone más económico, si X se pone más económico, me va a permitir consumir mayor cantidad de Q de X, ¿no es cierto? Con mi mismo presupuesto. Yo asigné un presupuesto, ahora Q de X va a poder ser mayor porque el precio de X es menor. Entonces se va a desplazar pivoteando sobre el punto de I, estoy repasando lo que vimos la semana pasada, pivoteando sobre I, si es menor el precio de X, voy a poder consumir más X. Soy racional, soy un consumidor racional, gasto todo la partida de dinero que tengo asignada. Así que necesariamente voy a tener que consumir mayor cantidad de producto de X, por lo tanto voy a tener un desplazamiento de mi curva pivoteando sobre Y, voy a tener un desplazamiento sobre X y que me va a permitir consumir mayor cantidad de X, mayor cantidad de X. Ese es uno, y por supuesto que si se encarece voy a poder consumir menos, pivoteando siempre en I. Y no lo toco, le digo que son ceteris paribus ahí, digamos, por decir algo. Ahí lo tengo ahí fijo. Y si yo digo que se encarece, voy a poder consumir menos cantidades de I, menos cantidad de I, así que el P por I, P sub I por Q sub I, va a ser menor y entonces la recta, si X, perdón, yo dije Y, no, sobre Y pivoteo, me lo saco de la cabeza. X es la que estoy variando. Si X es más barata, puedo consumir más X. Si X es más caro, tengo el precio de X mayor, consumo menos cantidad de X. Y entonces pivoteo sobre Y, ¿no es cierto? Y la segunda variable,
O sea, ahí tengo la diferencia de precios relativos que cambian, ¿no es cierto? Porque yo tengo precios relativos que son distintos. Cambió el precio de X. Ahora, también puede ocurrir otra cosa, que a mí me cambia el ingreso. Si a mí me cambia el ingreso y nada más, lo demás permanece igual, en los precios de X y de Y permanecen igual, y sigo siendo racional o asigno una partida mayor para satisfacer esta necesidad, entonces yo voy a poder trasladar mi restricción presupuestaria, mi recta de ingresos, paralelamente a la que tenía originaria, porque voy a poder absorber mayor QDX y QDI van a ser mayores para los mismos precios, con lo cual yo voy a desplazar paralelamente. Entonces, corolario, si me aumenta el ingreso, desplazo hacia la derecha, es decir, alejándome del centro de coordenadas, mi recta paralela a la recta original, si me va cambiando el ingreso. Y puedo consumir mayor cantidad de X y de Y. Los precios relativos permanecen constantes. Precio de X y precio de Y, la relación entre cada uno de ellos permanece constante. Ahora, si alguno de los dos se abarata, yo hablé de X, pero también podría haber hablado de Y, ¿no? Pero supongamos que para no enrarecer, supongamos que yo cambio X, si se me hace más económico, más barato, puedo consumir mayor cantidad de X y si se me hace más caro, puedo consumir menor cantidad de X. Acá la diferencia entre los precios relativos es distinta. Es distinta y la recta acompaña. Basándonos en estos dos movimientos es que nos va a habilitar a hacer las conclusiones y a ver lo que ocurre a partir de esos momentos hacia adelante. Y vamos allá, vamos a verlos. Vamos hacia ahí, vamos hacia ahí. Voy rápido, ¿eh? Ahora los paso rápido, que nadie se me maree demasiado. Piqui, piqui, piqui. Creo que llegamos hasta piqui, 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 piqui. Hasta acá. Hasta acá. Exactamente esto es lo que yo les estaba diciendo. Esto es lo que les estaba diciendo. Si yo cambio el ingreso, se me desplaza esto por acá. Si no llegan a ver o si ven que si no ven los movimientos que yo hago, avísenme por favor. Yo igual me doy cuenta si tengo algún problema en la red porque se me apaga la camarita, pero por ahí estoy distraído y no me doy cuenta en el exacto momento en que se me apaga la camarita. Si tengo algún problema de internet o algo así. Eh, si yo cambio el ingreso, se me desplaza paralelamente. Para los distintos ingresos. Fíjense, ingreso se me desplaza paralelamente. Claro, los precios relativos siguen igual, porque X e Y siguen valiendo lo mismo, la diferencia es lo mismo, no tengo ningún problema. Claro, si cambian acá las relaciones de precios, si cambian acá las relaciones de precios porque se abarata X, voy a poder consumir más X. Y si se me encarece X, voy a consumir menos cantidad de X, pivoteando siempre sobre Y. Acá sí, los precios relativos me van a cambiar, porque cambia el precio de A y cambia el precio de X, y el precio de Y permanece constante, con lo cual el concepto de precios relativos cambia. Hasta acá habíamos llegado la vez pasada. Y habíamos llegado a algunas conclusiones, como por ejemplo la relación marginal de sustitución, que era la pendiente, era la tangente a la curva, la pendiente de la tangente a la curva, era la relación marginal de sustitución. Era cuánto I estaba dispuesto a ceder para obtener algunas unidades más de X, cuánto I cedo para obtener unidades de X. Y digo que al principio de mi curva voy a ceder muchas Y para obtener unas pocas X, porque yo no tengo X y tengo mucho Y. Recurso Y, producto Y, que el eje de ordenadas. Tengo mucho en la curva. A medida que yo voy descendiendo por la curva y buscándole las tangencias, vamos viendo que cada vez voy a ceder menos Y para obtener algo de X, porque ya X voy a empezar a juntar un montón, entonces cada vez estoy dispuesto a ceder menos Y, porque es Y ahora la variable que me queda media escasa. Tengo Y, la variable un poquitito escasa. Entonces, repasamos ahora qué es lo que me dice. Recordamos la relación marginal de sustitución. Supongamos que los alimentos, que dos bienes, alimentos y vestido, son los que estamos estudiando. La relación marginal de sustitución va a ser igual a la variación del alimento sobre la variación de la cantidad del vestido.
¿Cuántas unidades adicionales de vestido debe recibir el consumidor para aceptar desprenderse de unas cantidades de alimento? ¿No es cierto? Unas cantidades de alimento. Si yo tengo acá la curva, bueno, ahora vamos a ver a la curva. Si yo tengo la curva, vamos a ver que estoy dispuesto a ceder muchas unidades al principio para obtener algo de lo que está sobre X y después me voy a poner un poco más estricto y voy a ceder menos Y para obtener algo más de X porque ya ahora sí voy a tener mucha más X. Cuanto más tenga un consumidor de un bien, más deseará recibir del otro bien para desprenderse del que tiene, ¿no es cierto? La relación de intercambio la vamos a definir como la pendiente de la restricción presupuestaria. Pendiente de la restricción presupuestaria. La relación presupuestaria era una recta, tenemos la pendiente de la recta, esa será la relación de intercambio que nos permite manejar las cantidades sin alterar el presupuesto, sin alterar el presupuesto. La relación de intercambio medida como la pendiente de la curva de indiferencia de mis infinitos, de mi mapa de curvas de indiferencia, que entrega de cada curva, ¿se acuerdan? Y lo repito como para que tengan los conceptos claros al momento en que estamos hablando. Les repito que sobre cada curva de indiferencia me entrega la misma utilidad. Por eso digo utilidad 0, utilidad 1, utilidad. Voy llamando a las curvas de indiferencia. También podría llamarla indiferencia 1, 2, 3, 4, pero le digo que sobre la misma curva de indiferencia me entrega las utilidades. Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia señala la cantidad de bienes que el consumidor acepta intercambiar sin alterar su bienestar. Es decir, me son indiferentes. Es decir, me entregan la misma utilidad. Entonces, sobre la curva, sobre la recta de ingresos, no me altera el presupuesto. Y sobre la pendiente de la curva a la recta de utilidad, sin alterar el beneficio que me entrega cada uno, la utilidad que me entrega cada uno. Esas serían las dos cosas que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor combinación entonces? Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de maximizar, esas expresiones. La tangencia, y digo acá, ¿no? La tangencia entre una curva de indiferencia y la restricción presupuestaria señala el lugar, la tangencia, ¿no? Tengo la curva de indiferencia y tengo la recta de los recursos, donde el consumidor obtiene la máxima utilidad posible de su ingreso. ¿Lo tenemos? Gráficamente lo tenemos, ¿no es cierto? Lo tenemos. Tengo las infinitas curvas y tengo mi restricción presupuestaria, que es única, porque es mi restricción presupuestaria. En la tangencia tengo la máxima utilidad posible para esa restricción. Hasta acá venimos bien. Después tenemos que encontrarla matemáticamente. Vamos a tener que encontrar esto. Y entonces, la maximización de la satisfacción. Supongamos que yo tengo esta restricción presupuestaria, esta que está acá, que toca en ordenadas en 40 y corta abscisas en 80, que tengo todas estas infinitas curvas de indiferencia, donde cada una me entrega una utilidad constante, y digo que en este punto de tangencia, la relación entre Y y X es de un medio, ¿no? Es de un medio. 20 sobre 40 me da la tangencia de este punto, es de un medio. Es la relación que me da un medio. 40 sobre 80, ¿no es cierto? Me da un medio. Y mantengo en ese punto la relación que yo estoy buscando. Si cambio, por ejemplo, yo digo C, ¿por qué no digo B? Si también toca a otra curva que no es pendiente, sin contar que tengo dos resultados, ¿no es cierto? Tengo B y acá tendría C, D, E, ponele, ¿no? Sin contar que no es uno solo. ¿Qué pasa si yo digo que es B? Tanto como para analizar nada más. Si digo que es B, trazo la tangente en B, y resulta que veo que la tangente en B me da
10 sobre 10 sería la tangente en B. 10 sobre 10. Si yo digo que esta tangente en B me da 10 sobre 10, la relación marginal de sustitución me da 1, que es distinto de un medio, que es la relación que yo tengo acá como única relación posible. Por lo tanto, diré, y me sirve para más adelante cuando me pidan verificar qué es la maximización de ese beneficio, la maximización de ese consumidor, yo comparo esas relaciones marginales de sustitución y tiene que ser la misma para que yo pueda decir esta es la relación que satisface, que encuentra el equilibrio de este consumidor. Como no está, como no lo obtengo así, distinta la relación, por lo tanto no maximiza su satisfacción. No maximiza su satisfacción. Aparte que no es única, ¿no es cierto? No maximiza la satisfacción, no es única tampoco. Avanzamos un poquitito más. Y acá entonces, acá les pongo recordando, y recordemos, ¿no es cierto? Recordando, todo eso está previo, ¿eh? Todo eso ya está resuelto previamente. Me dice, la relación marginal de sustitución es igual al menos diferencial y sobre diferencial x. Pendiente negativa, ¿no es cierto? Es una curva de pendiente negativa, estábamos hablando de curvas como las de, de demanda, ¿no? La menos diferencial y sobre diferencial x para la utilidad igual a constante. Con la utilidad constante nosotros llegábamos a la conclusión que el diferencial total de la utilidad por estar hablando de sobre una curva de utilidades que es constante me va a dar cero. La derivada de una constante es cero. Con lo cual yo puedo armar esto teniendo en cuenta las derivadas parciales y los diferenciales. Y entonces yo puedo armar esto, que era parcial de u, siendo u la utilidad, xy, ¿cierto? Parcial de u respecto de x sobre parcial de u respecto de y va a ser igual a diferencial y sobre diferencial x en el momento en que la derivada total sea igual a cero. Y es cero porque está sobre la curva de utilidad constante. Pero a su vez, habíamos dicho que el diferencial de u respecto de x era la utilidad marginal de x. Y para saber la utilidad marginal de y, derivaba el parcial total uxy respecto de y. Y entonces tengo la utilidad marginal de y. Si esto es así, yo puedo poner, salvando estas diferencias, que el diferencial de y sobre el diferencial de x va a ser igual a la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y. Y entonces ponemos la relación marginal de sustitución es el cociente entre la utilidad marginal del bien x dividido la utilidad marginal del bien y. Fenómeno. Avanzo un poquito más. Avanzo un poquito más. Y de vuelta. Y recordando que la relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva en cualquier punto y que en el punto de tangencia con la recta presupuestaria encuentro el óptimo del consumidor, se deberá cumplir que utilidad marginal de X, y esto se lo tienen que acordar, chicos, esto se lo tienen que acordar porque en la resolución de los ejercicios nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta. Ustedes imagínense que me dan la expresión matemática de la utilidad, de la cual yo derivaré respecto de X y de Y, y después igualando a los precios voy a encontrar la relación marginal, voy a encontrar la curva de la utilidad, si me hicieran la cantidad de utilidad en valores, la curva de la restricción presupuestaria, voy a encontrar todo eso, así que esto se lo van a tener que acordar. La secuencia la tienen, ¿eh? La secuencia la tienen, así que si arrancan desde que empezamos a hablar de esto, hacia adelante van a ver que la secuencia está y lo pueden encontrar perfectamente resuelto. Relación marginal de sustitución va a ser igual entonces a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, y aprovechando que antes decíamos que la relación marginal de sustitución era igual al diferencial de Y sobre el diferencial de X y que eso era igual al precio de X sobre el precio de Y,
Resulta que yo puedo encontrar, atando esas igualdades, que concluir con esto. La relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, que va a ser igual al precio de X sobre el precio de Y. Fíjense ustedes que acá existe algo que nos va a llevar un poquitito de la mano a decir que yo puedo encontrar cada utilidad marginal, cada peso de utilidad marginal respecto de los pesos que cuesta cada producto, tiene que ser una constante. Fíjense, utilidad marginal de X sobre precio de X va a ser igual a la utilidad marginal de Y sobre precio de Y, va a ser igual a la utilidad marginal de Z sobre precio de Z. Siempre tenemos que tener una para que esté en equilibrio, por supuesto. Siempre tenemos que tener que cada peso de la utilidad marginal va a corresponderle un peso del precio de ese producto. Y tiene que ser una constante. Precios de utilidad marginal sobre el pesos de precio tiene que ser una constante para que haya, por supuesto, si no es, no, si no encontramos esta relación marginal de sustitución constante, no estamos entonces en el punto de satisfacción de equilibrio del consumidor. Esta relación que surge de acá, ¿no? Utilidad marginal de X sobre precio de X igual a utilidad marginal de Y sobre precio de Y igual a utilidad marginal de Z, utilidad marginal de lambda, utilidad marginal de lo que sea sobre cada uno de sus precios, tiene que ser constante. Obtenemos a esta ecuación que se llama la ecuación de la maximización de la utilidad. Para los casos que nos ocupan, ¿es cierto? Vamos a tener que utilizarla cuando nosotros veamos ahora en la ejercitación, veamos que nos piden maximizar la utilidad del consumidor. Y entonces ahí tenemos que proceder a estas dos variables. Vamos a proceder a las derivadas parciales X e Y vamos a proceder a encontrar la relación de ingreso que tenga y en función de eso encontrar X e Y que satisfagan ambas ecuaciones. La utilidad marginal se maximiza cuando el presupuesto se asigna de tal manera que la utilidad marginal de todos los bienes por unidad monetaria de gasto del precio sea idéntica. ¿Eh? Esto, esto sea idéntica para todas las utilidades marginales de X, de Y, de Z, de todo lo que vaya ocurriendo, tiene que ser una igualdad. Y eso ocurre cuando estamos en el maximizando la utilidad de ese consumidor. A esto se lo denomina principio de equimarginalidad. Bien, bien. Acá empezamos a andar en un terreno un poquitito más denso a veces y dificilito de entender, pero vamos a repasarlo despacito. Existen dos modelos de elección del consumidor. Nada nuevo, ¿no es cierto? Para que el consumidor pueda elegir se basa en dos modelos. ¿Cuáles son? El mapa de curvas de indiferencia y la recta de ingresos. O su restricción presupuestaria, si quieren, ¿no es cierto? En función de eso, yo digo, me fijo en qué punto es tangente la restricción al punto de curva de utilidad y entonces yo digo, acá le puse como indiferencia, curva de indiferencias inicial 0, 1, 2, 3, 4, n, tengo el mapa, ¿no es cierto? Y cada una de curva de indiferencia me entrega la misma utilidad, así que también podría haber puesto que esta curva me entrega utilidad 0, 1, 2, 3, 4, alejándose del centro de coordenadas. Y con mi restricción presupuestaria obtengo el par de puntos, la canasta que satisface a este consumidor, que me da la máxima satisfacción posible con el ingreso y para sus curvas de utilidades. Entonces, leyendo un poquito. Línea de presupuesto. El punto que más puede consumirse se encuentra sobre la línea de presupuesto, la restricción presupuestaria. Y el mapa de preferencias, las curvas, sobre la curva más alta posible, todos los puntos a lo largo de la línea son indiferentes. ¿Cuál voy a preferir? Y el de tangencia, ¿no es cierto? El de tangencia, porque satisfago las dos. ¿Eh? De todos los posibles sobre la restricción presupuestaria, de todos los indiferentes sobre la curva de utilidad
constante, el punto de tangencia es el punto donde satisfacen las dos, se juntan las dos. Está bastante claro eso. El punto C, entonces, es el equilibrio donde se consumen una determinada cantidad de refrescos y de películas. El punto C. Si cambian los valores, resulta que yo voy a alejarme, manteniendo constante, supongamos, I, ¿no? Manteniendo constante I, porque I no cambia, pero si cambia X, se me abarata. Entonces, ¿qué pasa cuando se me abarata? Resulta que voy a poder consumir mayor cantidad de X de las que consumía antes. Si antes consumía estas cantidades o estas cantidades, la curva ahora me corta acá. Por lo tanto, también lo podría tomar como que me mejoró el ingreso, porque yo voy a consumir más cantidades. Si yo digo que ahora tengo esta curva que está acá, de acuerdo a la cantidad consumida, puedo consumir mayor cantidad de películas. Puedo consumir mayor cantidad de películas. Si yo digo, y acá lo llevo un poquito de la mano, que tal vez el concepto es medio confuso. Si yo digo que ahora yo puedo tener a esta curva que tengo acá nueva, esta curva que tengo acá nueva, de ingreso, yo digo que puedo, espera, perdón, me estoy cambiando al revés, estoy yéndome para arriba. Si yo digo que esta es la curva que yo mantengo ahora con mi cambio de precios, yo puedo decir, por el mero hecho de ponerme a explicar este movimiento, que yo puedo encontrar dentro de la curva de utilidad constante cuánto sería mi efecto de sustitución de puntos de acuerdo al punto inicial con respecto a este nuevo ingreso. Y entonces divido a este movimiento que pivotea acá entre este que era la restricción presupuestaria inicial y este que ahora va a ser una nueva restricción presupuestaria, yo digo, si yo tuviera este ingreso, ¿qué punto de tangencia me daría sobre la curva inicial? Y entonces quiere decir que yo podría sustituir a los pares de puntos estos por otros pares de puntos definidos por este nuevo ingreso que sería menor, ¿no es cierto? Que sería menor. Entonces, vamos, si yo digo que a este ingreso que está acá, a esta curva que está acá, está nuevo punto de tangencia, me lo llevo, ficticio, me lo llevo tangente acá y digo, ¿qué ingreso sería este? Bueno, si yo acá tengo el ingreso definido por estos recursos que yo tengo acá, y digo acá son $40 que tengo este ingreso, resulta que este ingreso que yo ahora es ficticio, me lo llevo para hacer este tránsito entre un punto y el otro y lo voy a dividir en dos movimientos. Uno que va a ser el de sustitución, un movimiento que va a ser de sustitución y otro que va a ser de mejora del ingreso. Sustitución e ingreso. Efecto renta y efecto sustitución se definen estos dos movimientos. El efecto sustitución lo voy a encontrar llevando esta paralela a, ficticia por supuesto, a esta recta original, que era la recta que yo tenía original antes de los cambios de precios, y digo, ¿qué pasa en esta tangencia nueva? Bueno, voy a consumir, si este fuera mi nuevo ingreso, voy a consumir esta cantidad del bien Y y esta cantidad del bien X. Y entonces yo puedo pasar de este punto C a este punto J dividiendo el movimiento en dos. De C acá, de C acá, como efecto sustitución, que voy a sustituir en la misma curva de utilidad, y de K a J como efecto renta de mejora de la renta, porque si yo digo que esta es una renta,
acá mejoré la renta, y entonces divido en dos, divido el movimiento de acá hasta acá como un efecto sustitución y de acá a acá como el efecto renta. La verdad es que terminamos analizando el pivotear de mi recta sobre este punto inicial a este punto por la mejora de valores, por la mejora del precio del bien X. Pero lo voy a dividir en dos. ¿Por qué voy a hacer semejante despelote? ¿A título de qué? Para analizar los distintos tipos de productos. Para analizar qué me pasa con los distintos tipos de productos. Y veré que en algún caso, cuando baja el precio del producto, esa cantidad de producto va a aumentar, estar en presencia de un bien normal, como dijimos anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Las pizzas, eso que hablábamos, me aumenta el ingreso y entonces yo aumento el consumo. Aumenta el ingreso, aumento el consumo. Pero resulta que acá encuentro que también puedo diferenciarme a otro tipo de productos que son bienes inferiores. Si me aumenta el ingreso, disminuyo la cantidad de producto que voy a consumir. Y ahí es donde empiezo a ver para qué me sirve esta disquisición que yo la tenía resuelta simplemente con la variación del precio de uno. Porque de acuerdo a las cantidades consumidas que resulten del efecto renta y sustitución, vamos a ver que estoy en presencia de un bien normal, de un bien inferior o de un bien Giffen, como les decía inicialmente. Vamos ahí. El descenso de un precio de un bien produce dos efectos. Primero, los consumidores tienden a comprar una mayor cantidad del bien que se ha abaratado. Esta respuesta a la variación de los precios se llama efecto sustitución. Dado que ahora uno de los bienes es más barato, el poder adquisitivo real de los consumidores aumenta, ya que puede comprar la misma cantidad del bien por menos dinero y por lo tanto le queda más para realizar otras compras. A ese efecto se lo llama efecto renta. Efecto renta. Y vamos a poner, el efecto sustitución es la variación que experimenta el consumo de un bien cuando el precio varía y se mantiene constante el nivel de utilidad. Efecto sustitución lo voy a buscar sobre la misma curva de utilidad que el que comenzó el movimiento, de mi recta de presupuesto inicial. Sobre esa misma curva voy a encontrar el efecto sustitución. Voy a ir sustituyendo de acuerdo a los distintos ingresos que vaya obteniendo. Y el efecto renta es la variación del consumo de un bien, estoy leyendo, es la variación del consumo de un bien provocada por el aumento del poder adquisitivo, manteniéndose constantes los precios relativos. Desplazo la curva paralela a la que tenía, desplazo la curva hacia más arriba. Y los precios relativos se mantienen constantes en ese caso. Cuando yo trabajo sobre la misma curva, no se mantienen constantes los precios relativos, porque cambió el precio, entonces yo ahí tengo un precio distinto de otro y la relación de precios iniciales no es la misma que la relación de precios después, porque cambió. Ahora, cuando desplazo el ingreso, ahí tengo el efecto renta, el efecto ingreso, si ustedes quieren, con los mismos precios relativos, por eso se desplaza paralelamente. La misma relación de precios relativos. Y acá venimos, acá venimos, acá venimos. Profe, Ujú. perdón, entonces el efecto sustitución era lo que habías mostrado en las diapositivas anteriores, desde que íbamos del Acá punto está, C acá está. hasta el punto J, claro, sobre la Hasta el punto. curva. Exactamente. El Ok, efecto sustitución no me cambia la utilidad. Recibo la misma utilidad. Me van a cambiar perfecto. los precios relativos, porque acá tengo otro precio. Claro, tenés Pues tengo otras otro precio. Se unidades. abarató, con lo cual, fíjate vos, se abarató X, el bien sobre X se abarató, entonces yo voy a tener el efecto sustitución, voy a sustituir más cantidad de X en D, tengo más cantidad de X, estaba acá, ahora estoy acá, más cantidad de X y menos de Y, porque estoy trabajando con distintos precios relativos. Pero, después,
y esto es lo ficticio y lo que es por ahí es medio difícil de digerir, yo por acá voy a trazar con este nuevo punto D, que digo que es mi punto de sustitución, por la mejora del precio del bien X, sobre este mismo, por la tangente de este punto, voy a trazar, en realidad es al revés, pero no importa, por la tangente de este punto voy a trazar hacia arriba, hacia la nueva tangente final, que yo ya la tenía, porque el punto B es el punto final. Yo estaba en C y paso al B. La verdad es que yo estaba en el C y paso al B. Pero para poder encontrar estos dos puntos, digo, ¿cuánto sustituyo de Y por X, de vestido por alimento, cuando mejora el precio del vestido, del alimento? Entonces yo digo, me trazo la paralela a esta curva hasta ser tangente a la curva original. Y entonces digo, acá tengo el efecto sustitución. Yo estoy sustituyendo bienes Y por una cantidad mayor de bienes X. Y ahora vuelvo al original y digo, si esto es el efecto sustitución, es como que la recta esta de los ingresos la pongo paralela hasta la recta que ya estaba original al pivotear en R cuando cambian los alimentos. Y entonces yo digo, acá tengo el efecto renta. Tengo dos efectos, el efecto sustitución ficticio, para analizar después otras cosas, y tengo el efecto renta. Entonces dividí este movimiento original, voy para atrás, este movimiento original, acá, este movimiento original, lo dividí en dos. Uno sobre la misma recta de utilidades y otro interpretando esta nueva recta de los ingresos. Vuelvo y acá estamos. Por lo tanto, yo divido al efecto renta y el efecto sustitución y puedo dividir. Digo, el efecto sustitución lo tengo definido, que va desde A sub 1, que era el punto sobre X original, hasta E, que es el punto ficticio que no tiene por qué estar, salvo que yo esté averiguando el efecto sustitución, nada más. Entonces, yo encuentro acá, entonces, ¿qué digo? Sustituyo. Antes tenía esta cantidad A sub 1 de alimentos y ahora tengo esta cantidad E de alimentos. ¿Es mayor? Y sí es mayor. ¿Por qué? Y porque se abarató el alimento, ¿no es cierto? Pero claro, como estoy analizando sobre la misma curva, tengo que, si cambio el valor del alimento, voy a cambiar también la cantidad de vestido. Pero la utilidad sigue constante. Como esto es absolutamente académico, y ahora lo que sí me interesa es este último punto que me hace tangente en B, que era el punto original porque se me abarataron los alimentos. Entonces, a este movimiento desde D hasta B lo voy a llamar efecto renta. Y entonces yo tengo un efecto sustitución y tengo un efecto renta. Todo hacia el mismo lado. Aumenta cuando disminuye. Cuando disminuye el valor de un bien, es como que me aumenta la renta, y si me aumenta la renta, aumenta el bien, y entonces el consumo del bien, entonces estoy en presencia de un bien normal. Me aumenta la renta que va desde acá hasta acá, desde acá ficticio hasta acá real, me aumenta la renta, y entonces tengo ahora un punto A sub 2 que es mayor que E y que es mayor que A sub 1. Por lo tanto, aumentó la cantidad de recurso A consumido. Estaba en A1 y lo dividí, estaba en A1 y pasó a A2. Y lo dividí para encontrar este punto E, académico completamente, a encontrar este punto E que me permita dividir en un efecto sustitución lo que ocurre sobre la misma curva y un efecto renta, que es lo que ocurre cuando desplazo paralelamente a esta recta de ingresos hasta la tangente final. Entonces tengo los dos efectos, sustitución y renta, los dos apuntados para el mismo lado. El efecto total es acumulativo, se va todo para allá.
Ahora vamos a ver que en general el efecto total siempre termina siendo apuntando al positivo, aunque el efecto renta tenga una flechita hacia el otro lado. Es muy difícil que se pase para el otro lado, solamente en el bien este GIF que les estoy proponiendo. Entonces yo tengo, ahora sí, como para no olvidarnos de nada. Al principio el consumidor se encuentra en C. Cuando baja el precio de los alimentos en X, el consumo aumenta hasta A sub 2, ¿eh? Tangente hasta A sub 2. Cambia la cantidad, cambia la recta, hasta A sub 2. El efecto sustitución a 1E corresponde a un movimiento de C a D, altera los precios relativos, claramente no mantengo los precios relativos como sí mantengo cuando cambia la recta de ingresos, pero mantiene constante la satisfacción, U, ¿no? U, es indiferente, tengo la utilidad que sigue constante. El efecto renta, desde este puntito E hasta A sub 2, correspondiente al movimiento de D a B, mantiene constantes los precios relativos porque cambia la restricción presupuestaria. Mantiene constantes los precios relativos, pero aumenta el poder adquisitivo. Está claro que este punto D es académico, ¿no es cierto? O sea, a ver, yo esto lo logro porque se me abarató el alimento. Entonces, normalmente, como estábamos hablando de un consumidor racional, voy a consumir toda la cantidad de dinero que tengo asignado para ese recurso, para esos dos recursos. Entonces yo paso de C a B. Ahora yo digo, académicamente, ¿esto qué significa? Y porque con esto yo voy a detectar comportamientos para distintos tipos de productos. Acá en este caso, ¿aumentó el ingreso? Sí, me aumentó. De acá, de esta curvita, de esta recta que tengo acá, tangente a D, hasta la tangente a B. Por lo tanto, me aumentó el ingreso, por lo tanto, aumenta el consumo. Aumentó el consumo del bien y entonces estamos en presencia de un bien normal. Aumenta el consumo, aumenta la renta, aumento el consumo del bien. Las pizzas, ¿no? Me aumentaba el consumo, me aumenta el ingreso y entonces yo en vez de comer pisita nada más que los viernes, consumo pisita los martes y los viernes, o los miércoles y los viernes. Por lo tanto, la pizza es un bien normal. Me aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Y cualquiera diría, esto siempre es así. No, porque si yo estoy consumiendo salchichón y me aumenta el ingreso, la cantidad de salchichón va a bajar. Y eso ocurre en un bien inferior. Esto es un bien normal. Aumentó el ingreso, aumenta el consumo. Fenómeno, fenómeno. El sentido del efecto sustitución siempre es el mismo. Un descenso del precio provoca un aumento del consumo del bien. Sin embargo, el efecto renta puede alterar la demanda en cualquiera de los dos sentidos, dependiendo si el bien es normal o si el bien es inferior. Un bien es inferior cuando el efecto renta es negativo, no el sustitución sobre la misma curva, sino que el efecto renta es negativo. Veamos, veamos. Yo parto de C, cambia el precio del bien, ¿no es cierto? Estoy acá, cambia el precio de los alimentos y entonces yo me voy, como les digo siempre, acá a este nuevo punto T, a una nueva recta. Bueno, ¿en qué estamos en presencia? Un bien normal o un bien inferior. Bueno, veamos, analicemos un poquitito. Y entonces yo tengo inicialmente mi curva que es C, perdón, mi curva que es U1, que con mi restricción presupuestaria me da un punto en C. Y ahora resulta que voy a cambiar y voy a analizar mi efecto sustitución sobre la misma curva de demanda, sobre la misma curva de utilidad, llevando paralelamente esta curva tangente al nuevo punto hasta donde me toque la cantidad tangente en D, que voy a encontrar, como digo, académicamente encuentro este punto D, ¿no es cierto? Hago la tangente a la curva, donde encuentro la tangencia, la llevo paralelamente sobre la curva inicial para ver cuál va a ser mi efecto sustitución. Y mi efecto sustitución es, paso de C,
AD. Sustituyo más cantidad de ese producto que se abarató y menos de la otra que tengo acá. Ahora yo digo, este es un producto que es normal o es un bien inferior. Y analizamos ahora, el que me lo va a definir es el efecto renta. Entonces yo tengo acá la curva con su tangente. Trazo esta tangente hasta acá y encuentro el punto D. Ahora, vamos con el análisis. De C a D es el efecto sustitución. Ahora llevamos esta curva, esta recta tangente, de vuelta a su lugar original. Y veo que la tangencia está en B. Y ahora resulta que B me va a dar A sub 2. Y A sub 2 es mayor que A sub 1, pero es menor que el efecto renta. Si yo digo que tengo el efecto sustitución A sub 1E, el efecto renta E A sub 2, me cambia el sentido de la curva, de la flecha, del efecto. Disminuyo. La otra vez yo me venía para acá. ¿eh? Aumentaba el consumo, pero aumentaba el ingreso, aumentaba el consumo. Acá voy a ver que aumenta el ingreso, y la cantidad respecto del punto de estudio es menor. El efecto renta es negativo. Antes era positivo el efecto renta. Era un producto normal. Acá el efecto renta es negativo, disminuye la cantidad que voy a querer consumir, por lo tanto, el efecto total es menor y estaremos en presencia de un bien inferior. Yo disminuyo el consumo cuando me aumenta la renta. Disminuyo el consumo cuando me aumenta la renta. ¿Debería ser un consumo mayor? No, disminuyo un poco el consumo con el efecto renta. Y Perdón, entonces, profe. sí, Ahí, entonces, inicialmente el consumo de los alimentos es S, ¿no? C. O sea, Ah, C, ese, también, perdón, sí, sí. S, Es mi restricción presupuestaria original, sí. ajá. Y después, claro, como A2 te cae atrás de E o de S sería. Yo tengo. Primero, se abarata el alimento. Se abaratan los alimentos. Si se abaratan los alimentos, yo tengo esta nueva restricción, porque los alimentos que tenía acá se me abarataron y yo voy a tener esta nueva recta de ingreso que está acá, esta que está acá, en B. Y ahora digo, ¿qué es un bien inferior o es un bien normal? Digo, bueno, yo sé que si es un bien normal, va a aumentar el consumo de todo del bien, y si es un bien inferior, va a disminuir el consumo del bien. Y entonces resulta que yo hago esta disquisición eh, eh, ficticia. Trazo la paralela de esta curva de ingresos resultante por el abaratamiento de los alimentos, la trazo y resulta que me da acá este punto D. Tengo en este punto D. Acá voy a encontrar este punto E, voy a encontrar este punto E y voy a encontrar que en la cantidad que yo tenía de alimento me cambió a este punto. Ahora, mi restricción presupuestaria, ¿qué es esta? Nueva restricción presupuestaria. La llevo a la que efectivamente tenía. Yo estoy diciendo como que voy subiendo de C, agarro de D a B, pero resulta que yo, a B ya lo tengo. A B ya lo tengo por el abaratamiento acá. El B lo tengo. Es para saber cuánto es el efecto sustitución, y después llevando la paralela de esta nueva restricción presupuestaria ficticia, la llevo de vuelta acá y me fijo respecto al total, con respecto a este D que estaba acá, que debería ser la cantidad que yo sustituyo, resulta que tengo acá un efecto renta negativo. B es menor que el efecto E, que era el sustitución. Por lo tanto, pasar de A1 a E era el efecto sustitución, pasar de E
A sub 2 es el efecto renta y como es contrario al movimiento del efecto inicial de sustitución, voy a disminuir la cantidad respecto de D. Ok, Respecto de D. Y entonces este efecto renta se me viene para acá, el efecto total se achica y digo que si la cantidad es menor que la del efecto sustitución, estoy en presencia de un bien inferior. Estoy en presencia del salchichón. ok. Yo, ¿estamos? Ok. Vamos a leer un poquitito acá para que, a ver si no me comí nada del razonamiento. Cuando baja el precio de los alimentos, el consumidor se traslada a B. Listo. Hasta acá estamos. Pivoteamos en R y vamos hasta acá. La variación resultante de los alimentos comprados puede dividirse en dos efectos. Sustitución A sub 1 E, correspondiente al movimiento de C a D, y un efecto renta E A sub 2, correspondiente a un movimiento de D a B. De D a B. En este caso, los alimentos son un bien inferior porque el efecto renta es negativo. Sin embargo, como el efecto sustitución es superior al efecto renta, el descenso del precio de los alimentos provoca un aumento en la cantidad demandada de alimentos. Hay un aumento, pero es menor respecto de D. Por lo tanto, esto me determina que si el efecto renta es negativo respecto del efecto sustitución, que en general el efecto sustitución siempre es positivo, si esto es así y es menor que el efecto sustitución, estamos en presencia de un bien inferior. ¿Eh? Cambia la cantidad consumida de lo que yo debería consumir a lo que efectivamente consumo. Todo esto es así y está fenómeno hasta acá, hasta el bien Giffen, que es un bien muy, muy particular, que acá préstenme un poquito de atención porque es medio engorroso el comprender qué es lo que está pasando. En este caso, siempre manejándonos de la misma manera, tenemos un efecto renta mucho mayor al efecto sustitución. Es un único caso en que se da, es el efecto Giffen, que lo vio este flaco Giffen por un análisis que después ocurrió en un determinado punto del mundo, en un determinado momento, y ahora se los voy a contar. Este bien Giffen pasa lo siguiente. Estamos en presencia del punto C, tangente, la recta está acá. Baja el precio, baja el precio del alimento, baja el precio del alimento, hago toda mi disquisición, sustitución y renta, y resulta que veo que al bajar el precio del alimento, baja la cantidad consumida de ese alimento. Hasta ahora venimos hablando de que cuando cambia el precio en la demanda del alimento, en la demanda de un recurso, cuando baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Este caso muy particular, baja el precio del alimento y baja la cantidad demandada. Es un efecto que va a ser medio difícil de entender con el ejemplo que yo le estoy dando, pero la constante entre esto que estamos viendo y lo que les voy a contar ahora es que se revierte el tema, se revierte la negatividad de la curva de demanda. A mayor cantidad a menor cantidad de precio, menor cantidad demandada. Cuando en la curva de demanda nos dice que a menor cantidad de precio, mayor sería la cantidad demandada. A menor precio, mayor sería la cantidad demandada. En este caso, no. Y se demostró, en realidad, no se demostró, sino que se encontró por primera vez un caso así acá. Y ahora vuelvo para atrás si quieren. Y se los leo un poquitito porque es interesante. Un bien Giffen se define como un tipo de bien inferior, cuyo aumento de precio conlleva un aumento en la cantidad demandada, de su cantidad demandada. El aumento de precio conlleva un aumento en su cantidad demandada. Acá, en el ejemplo que yo decía acá, bajaba el precio
y baja la cantidad demandada. En este caso, en que encontró este muchacho Giffen, él lo encontró, aumentaba el precio de este bien y aumenta el precio de aumenta la cantidad demandada. Va en contra de la expresión de la pendiente negativa de la curva de demanda. Aumenta el precio y aumenta la cantidad demandada. Esto lo vieron en Irlanda, a ver si lo tengo por acá permiso, ¿eh? No, acá. Acá está. Los bienes Giffen son bienes baratos que curiosamente cuando suben de precio provocan un aumento en la demanda. Es al revés, en la curva de demanda tiene pendiente negativa, pero acá no. Un ejemplo de bien Giffen fueron las papas en Irlanda. Durante una hambruna, ¿eh? En 1845 a 1849 duró la hambruna, miren el tiempo que duró una hambruna, ¿no? Cuando incrementaban su precio, las papas, cuando incrementaban el precio las papas, se incrementaba la demanda de papas. La gente compraba más papas. Se explica perfectamente y se va a entender lógicamente, porque aumentaba el precio de la papa, pero también aumentaba el precio de la carne, el precio de la leche, el precio del bife de chorizo, el precio de los choricitos, todo aumentaba. Entonces, como la papa era fundamental para la alimentación de los irlandeses en ese momento, como ya no podían comprar carne, chorizo, costillita, cerdito, como no podían comer, compraban más papa. Entonces la papa aumentaba, al igual que todos los alimentos. Todos los alimentos, cuanto más aumentaba, peor era la demanda. Estaba perfecta, la curva de demanda se explicaba perfectamente. Para la papa no. Cuanto todo aumentaba y la papa también aumentaba, más papa se compraba. Porque era lo único que podían comprar. Venía en detrimento de la carne, del osobuco, venía en detrimento del resto, que también aumentaba y bajaba el consumo, como cualquier curva de demanda. La papa no. La papa aumentaba el precio, como todo lo demás, pero se comía más papa. Todo el mundo lo único que compraba era papa, entonces aumentaba el consumo de papa. Y eso se llamó bien Giffen, y ahora vuelvo ahí al bien Giffen. En este caso es exactamente contrario a lo que estoy diciendo. Acá baja el precio y baja la cantidad consumida. También está en contra de la curva de demanda. En el efecto Giffen, en el ejemplo que yo les digo de las papas, aumentaba el precio de la papa y aumentaba el consumo de la papa, en contra de la curva de demanda. El común denominador es que tanto en este ejemplo que yo les estoy mostrando ahora y la explicación de Albion Giffen es que va en contra de la curva de demanda. En ese momento aumenta la papa, aumenta el consumo. En este caso, baja el alimento y baja el consumo de ese alimento. Es un caso de un bien inferior, que baja mucho más el consumo de lo esperado. Y es el único caso, o por lo menos es uno de los muy poquitísimos casos, en donde el efecto renta es menor al efecto sustitución, en donde el efecto total cambia de sentido, se pone negativo, va hacia los negativos. Es el caso muy particular en donde cambia el concepto de curva de demanda y cambia el efecto total que se pone negativo. Y el efecto renta es más grande que el efecto sustitución. Más grande que el efecto sustitución. Espero que se haya entendido. Supongo que, como es una cosa media ilógica, y es algo y justamente por lo ilógico y lo único es que lo ponemos en evidencia, digo, presten atención a qué es lo que está pasando y la explicación de este gráfico, que es exactamente lo contrario de lo que yo les pongo en Irlanda, la única constante es que van en contra de la curva de demanda. Acá baja el precio, baja la demanda. En Irlanda sube la papa, sube el consumo de papa, aumenta la cantidad demandada de papa. En los dos casos, el común denominador es que van en contra de la curva de demanda. Que como todos sabemos, la curva de demanda, a menor precio, mayor es la cantidad demandada. ¿No es cierto? Bien, con esto yo cierro este capítulo, este primer capítulo de
de equilibrio del consumidor. Vamos a hacer unos ejercicios que les voy a mostrar ahora y que me voy a fijar si los tengo, ya me voy a fijar si los tengo en el aula, a ver si los tengo, porque así se los libero. Si no los tengo, los tenía ocultos y creo que siguen estando ocultos. La verdad es que no me acuerdo. A ver, déjenme ver, porque no recuerdo el evento de haberlo modificado. Déjenme ver un segundito. Actividad económica. A ver. Precio, elasticidad, estamos en el 4. En el 4. Producción y costos, acá estamos. 2016, chiqui. Claro, no, los tengo ocultos. Teoría del consumidor, ya se los libero. Ya se los libero, así me pueden seguir o eventualmente después lo pueden llegar a ver. 2026 05 21. Enter. Muy bien, entonces lo vamos a, se los voy a poner acá arriba y después les paso al resuelto. Después cuando les suba este archivo, este video, vamos a ver, cuando les suba este video, ahí estamos. Oculto, mostrar. Ahí está. Bueno, ya lo tenemos disponible. Ahí está. Ahí lo tienen disponible. Cualquier cosa lo siguen por ahí. No hay problema. Bien, vamos a resolver esos ejercicios. Así los dejo con eso ya por lo menos iniciado. Después vamos a seguir porque fíjense que ahora viene la parte de equilibrio del productor, ¿no es cierto? Vamos a hablar otra vez de la función de producción, vamos a hablar un montón de otras cositas, pero conceptualmente vamos a tratar, o por lo menos yo voy a tratar, de encontrar una equivalencia entre el razonamiento que usábamos para equilibrio del consumidor con el equilibrio del productor. Y van a ver que existe esa equivalencia y la vamos a poder ingresar. Vamos a ver algunas cositas más de las que vemos en el consumidor, pero existe la equivalencia entre lo que pasa con el consumidor y su equilibrio en lo que pasa con el consumidor, con el productor y su equilibrio. También el productor va a tener un mapa de curvas, que ya no serán las de utilidad, serán otras curvas, y también vamos a encontrar una recta que sea tangente a ese mapa de curvas, que no será la restricción presupuestaria, pero que va a tener que ver con los costos de los productos cuando los armemos. Eso creo que lo vemos la semana que viene. Vamos a ver si hoy llego como para empezar a hacer alguna cosa. Si no, lo dejamos para la semana que viene. Yo voy a dejar de compartir un segundito esto. Un segundito esto. ¿Se entendió lo del Giffen? ¿Se entendió más o menos? Es un caso particular. Esto se llama efecto renta y efecto sustitución. Si alguien quiere fijarse en la bibliografía. Efecto renta y efecto sustitución. Es bastante agarrado de los pelos, sobre todo cuando yo les estoy proponiendo buscar el efecto buscar el efecto sustitución sobre la misma curva de utilidades y entonces yo trazo una paralela al ingreso resultante de mi abaratamiento del bien X, una paralela, y es como que entonces yo cambio el ingreso, ¿no es cierto? Cambio el ingreso, claramente estoy cambiando el ingreso, y no se justifica con el ingreso original, sino que yo hablo de la sustitución del bien, del bien que se abarató respecto del consumo inicial. Y después hacemos la paralela, es decir, es como que nos aumenta el ingreso y entonces ahí encontramos el efecto renta o el efecto ingreso. Y dividimos al movimiento, que debería ser simplemente entre C y B, lo dividimos en dos. Siempre es el C hasta el punto E
es decir, A1E y el otro es A2E, A2. Y ahí tenemos los dos puntitos donde dividimos. Sustitución y renta. Y cómo se comporta. Fíjense que el sustitución siempre va hacia la derecha. Siempre va hacia la derecha. Razonable, ¿no es cierto? La sustitución siempre va hacia la derecha. Solo que el efecto renta es el que me dice si es un bien normal, si es un bien inferior o si es un bien Giffen. Dicho esto, se lo dejo para que lo vayan madurando y voy a dejar de compartir. Denme un segundito que ya les propongo la tirita de ejercicios. Denme un segundito. A ver si la tengo acá. No la tengo acá, ya ahora se las muestro. Ahora se las muestro. Denme un segundito. A ver si apareció. Acá lo tengo. Compartir. Ahí viene. Ahí viene. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, los ejercicios los tienen ustedes ya disponibles. Después les libero. Igual acá los tenemos resueltos y se los voy a contar para que veamos cuál es la metodología de resolución de estos ejercicios. Nos pide, estamos hablando de teoría del consumidor, la teoría del equilibrio del consumidor, donde tenemos la relación marginal de sustitución, donde tenemos la recta de los ingresos y donde tenemos la curva de utilidades. Esas son las cosas con las cuales yo me puedo manejar. De la curva de utilidad lo que voy a usar es la derivada parcial de X y la derivada parcial de Y y después ver cómo me van quedando porque yo con eso y con los precios puedo ir encontrando relaciones que me van a permitir encontrar el punto de equilibrio de cada uno de los consumidores. Pero ubiquémonos en el tiempo y el espacio, lo que yo estoy haciendo es equilibrio del consumidor. Entonces, digo, grafique la situación de equilibrio de un consumidor utilizando un mapa de curvas de indiferencia, y acá viene una palabrita, a su elección, con lo cual no me la están dando. Cuando el precio de las remeras X es 20 pesos y el de los collares Y es 10 pesos, siendo el ingreso del consumidor 200 pesos. Indique y marque en el gráfico una posible canasta de equilibrio. Y entonces, ¿qué me están dando? El precio de X, 20, el precio de Y, 10, y me dicen la cantidad de ingreso o la cantidad de recursos que va a afectar a este consumidor para armar el producto. Pero me falta algún datito, porque yo acá no tengo la curva de las utilidades, y no tengo las cantidades de producto, ni siquiera una de las cantidades de producto que voy a utilizar. Por lo tanto, se me van las cantidades, me exceden las cantidades de incógnitas. Pero a nosotros nos dice, utilizando un mapa de curvas de indiferencia a su elección, a su elección. Entonces me permite postular por este que me dice a su elección, me permite postular un valor y que en función de ese valor yo puedo encontrar todas las cosas. Fíjense, construimos la restricción presupuestaria. Lo primero que yo sé es que el ingreso es igual al precio de X por cantidad de X más precio de Y por cantidad de Y. Listo. Reemplazo por los valores que tengo y digo, el ingreso, 200 pesitos. El precio de X lo tengo, es 20. La cantidad de X no la tengo. El precio de Y es 10 pesitos, lo tengo. La cantidad de Y no la tengo. De acá despejo un poquitito, como para operar, y digo que Y es igual a 20 menos 2X. Con esto yo podría llegar a construir, toda mi recta, mi de restricción presupuestaria. Ahora, como yo no tengo una curva de las utilidades y me dice encontrar cualquier curva de utilidad, digo, bueno, si vos me decís que yo utilice cualquier curva de utilidad, entonces yo voy a postular, porque me dice a su elección, yo voy a decir, supongamos X igual a 5.
supongo, puede ser 15, puede ser 10, puede ser 25 millones. X es igual a 5. Entonces, si me dice que X es igual a 5, dinero gastado en X, 5 por 20, que eso sí me lo dieron. Por lo tanto, tengo 100 pesos que voy a gastar en la cantidad de X. 100 pesos. 20, que es el precio, y 5 que acabo de postular. ¿Cuánto me queda del dinero restante para gastar en el bien Y 100, si yo tengo 200 pesos y digo que 100 pesos es lo que yo voy a gastar en X, para ahí me van a quedar otros 100 pesos. ¿Cuánto me sale Y? 10 pesos. Si el precio de Y es 10 pesos, yo voy a poder consumir 10 Y. ¿No es cierto? 100 dividido 10, me quedan 10 Y. ¿Cuál es la relación marginal en el punto de equilibrio? A ver qué me están preguntando. Que indique el gráfico una posible canasta de equilibrio. ¿Cuál es la relación en el punto de equilibrio? Recordando, la relación marginal de sustitución es el diferencial de Y sobre el diferencial de X, utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y, igual a precio de X sobre precio de Y. Todo esto yo lo estoy suponiendo y no me están pidiendo que lo calcule. Las utilidades marginales no me están pidiendo que lo calcule. Pero dice que el precio de Y, de X sobre el precio de Y, me da 2, por lo tanto, la relación marginal de sustitución va a ser 2. Por lo tanto, yo puedo decir que acá tengo la relación marginal de sustitución, va a verificarse esto. Y entonces, yo digo que en 5 y en 10 voy a tener los puntos de satisfacción. 5 lo acabo de postular. Recordemos esto. 5 lo acabo de postular. Y en función de eso, si 5 lo tengo postulado, yo puedo saber que encuentro con la relación de sustitución 5 y 10, tengo los puntos de satisfacción y mi recta va a estar acá. Mi recta de equilibrio, mi recta de los ingresos va a ser esta. Entonces, supongo esto y en función de eso puedo calcular el resto. Profe, Sí, perdón, tengo una pregunta. dale. En este caso, cuando suponemos que X es 5, Sí, ¿serían 5 remeras que podemos sí, sí, porque el precio tener? lo tengo. El Pero precio, entonces ese 5 y el 10, a ver, son cosas distintas, que el 10 es el precio de las remeras y el 5 serían las cantidades, pero lo pones en X. Eso es lo claro. que, ok, lo pongo A en, ver, en el mismo eje. sí, sí. Ok. Así, Pensé espera, que espera, 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 eran espera, espera. ¿Qué cosa ponemos en el mismo eje? en el 5, eje X, bueno, claro, 5. 5 son las cantidades, pero también pongo en el eje X el precio. Ponemos en el eje X el precio, claro. Ok, está bien. Tenía Eh, esa ah, duda, si ponía las dos cosas en el eje X, pero lo podemos calcular, ok, lo podemos calcular. Si yo acá te digo, si yo acá te digo X es 5, X es 5, 2 por 5 es 10, en Y va a ser 10. listo, perfecto. Acá está. Sí, sí, como cuando despejamos antes. Ok, Claro, tal cual. Y entonces podemos construir X e Y, hacemos cuál es donde se hace 0, y entonces yo te pongo para X0 Y es igual a 20, y para Y0 X es igual a 10. Y ahí yo tengo la respuesta ahí puedo trazar la curva. ok, sí, quería más que nada para poder identificar el eje X. Ah, Ya entendí. ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ahora me dice algo más. Me dice otra pregunta, me dice, suponga ahora que el ingreso del consumidor aumenta a 320 pesos. Indique y grafique la nueva canasta de equilibrio, pero teniendo en cuenta que para este consumidor las remeras X son un bien inferior. Es decir, que cuando aumenta el ingreso, menor será la cantidad. Eso se lo agregué yo para que refresquemos un poquito el concepto. Cuando aumenta el ingreso, menor será la cantidad consumida. Teniendo en cuenta esta restricción, voy a tener que suponer una cantidad, esto se lo agregué yo, teniendo en cuenta esta restricción, voy a tener que suponer una cantidad del bien X menor a la anterior y por lo tanto, aumentará Y. Si yo dije que antes era 5,
ahora voy a suponer que X es igual a 4, porque es un bien inferior, porque me lo define acá, ¿no es cierto? Si es inferior, voy a consumir, me aumenta el ingreso, consumo menos X. Entonces yo supongo en este caso X igual a 4, recordando que es un bien inferior. Y entonces yo digo, mi restricción presupuestaria va a ser 320 igual a 20X más 10Y. Despejando un poquito me queda que Y es igual a 32 menos 2X. Graficando será, supongamos que X es igual a 4, porque tiene que ser menor, porque me aumenta el ingreso y estamos en presencia de un bien inferior. Dinero restante para gastar en bienes es 320. Si 4 es la cantidad y 20 es el precio, yo voy a consumir 80 pesos en el bien X. Si son 320 lo que tengo, 320 menos 80 me va a dar 240. Y por lo tanto, la cantidad de I que va a satisfacerme para esta restricción presupuestaria es 240 dividido I, dividido 10. Porque lo tengo, 10 lo tengo, es el precio. Precio de I y precio de X. Entonces yo digo que voy a consumir 4X y 24Y. 4X y 24Y. Y en función de estos puntitos, yo puedo calcular cuánto es la ordenada al origen y cuánto es mi abscisa al origen. Porque lo tengo acá. Tengo la expresión acá. De acá yo lo tengo. Entonces yo digo, 2X, cuando X vale 0, Y es igual a 32, cuando X vale 0, Y es igual a 32, y cuando Y es igual a 0, X es igual a 16. Cuando Y es igual a 0, X es igual a 16. Y entonces puedo trazar la curvita, puedo trazar la recta acá. Por supuesto que las curvas son cualquier curva, Yo sé que este es el punto de tangencia, porque es 24 y 4, que es lo que yo encontré. Fíjense que 5 y 4 son valores a elección mía. Son valores de elección mía. Entonces, en función de eso, es que ato todos los resultados y la curva es una curva cualquiera. Se la puse a los fines. Siempre trato de hacer en la medida de lo posible, y los estimulo para que ustedes también lo hagan, de hacer un dibujito, aunque no obedezca exactamente, pero para saber de qué estamos hablando y a ver qué es lo que pasó. En este caso vemos que el bien es inferior porque tenemos una menor cantidad demandada. Por supuesto que lo planteamos así, digamos, ¿no? Pero numéricamente podemos corroborarlo cuando vemos qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? Bien, en este caso es así. Vamos a otro caso. Vamos a otro caso. Yo no le voy a poner mucho gas a esto. A ver, déjeme ver qué es esta otra cosa. A ver si... sí, lo vamos a resolver también. Lo vamos a resolver. Mariana gasta mensualmente 600 pesos en comprar X e Y. Cuando el precio de X es 5 y el de Y es 10, ella compra 18 unidades de X. Grafique e indique la canasta de equilibrio de Mariana. Bueno, construimos la relación presupuestaria. La restricción presupuestaria, digo que son 600 pesos, Y es igual a 600. El precio de X es 5. El precio de Y es 10, lo mismo que la vez anterior, solo que acá me dicen que compra X igual a 18. Dinero gastado en X, 18 por 5, 90 pesos, como son 600 los pesos que estoy listo para gastar en estos dos bienes. Y tengo que gastar todo eso en los dos bienes, si no, no puedo resolverlo. Entonces me quedan 510 pesos para gastar en Y. Como Y sale 10 pesos, 510 dividido 10, digo 51 es la cantidad de Y que voy a consumir. Muy bien, entonces pongo 51 en Y, 18 en X. Puedo construir la expresión acá, entonces yo digo cuando X vale 0, cuando X vale 0, Y vale 60, cuando Y vale 0, X vale 120, trazo a la recta, tengo el punto de equilibrio y trazo cualquier curva, no importa. Una curva tangente en ese punto. Y entonces me dicen la segunda parte de esto. Me dice, el precio de X baja.
a 3 pesitos. Era 18, baja a 3 pesitos. Grafique la nueva canasta de equilibrio teniendo en cuenta que los bienes X e Y son sustitutos. Es decir, y esto se los pongo yo, es decir, por ser bienes sustitutos, si consumo más del bien X, deberé consumir menos del bien Y. Son sustitutos. ¿eh? Y entonces, construimos la nueva restricción presupuestaria. Yo digo, 600, que es la plata que tenía disponible para gastar en estos, 3, que es el nuevo precio de X, por X, por la cantidad de X, y 10, que es el precio de Y, que nadie me dice nada, y que es Y. Despejando, entonces, me queda esta expresión que tengo acá, que me va a permitir calcular X y calcular Y para los puntos de tangencia. Suponemos ahora X es igual a 130, X es igual a 130, dinero gastado en X va a ser 130 por 3 pesitos, igual a 390, y dinero restante gastado en Y va a ser 210 para llegar a los 600, y entonces digo 210 dividido 10 me va a dar 21. Bueno, entonces yo con eso puedo construir la expresión que me queda, este puntito que va a estar acá, X 130 y 21. Bien, y X 200 y 60, que son los puntos de la recta. Bien, no es muy distinto, pero solamente era el tema de la sustituto, que teníamos que ver de qué estábamos hablando cuando hablábamos de sustitutos. Vamos a ir al ejercicio, a ver si este es el que quiero. Sí, este es el que le quiero mostrar. Y el que nosotros empezamos a tener acá las dos restricciones que tenemos que saber, porque es el primero de los ejercicios, donde nos dicen la cantidad de utilidad que voy a usar, la expresión de la utilidad, y me dan algunos otros valores. Fíjense, un consumidor tiene como función la utilidad U igual a X y cuadrado. Función de utilidad U igual a X y cuadrado. Y se enfrenta con los precios. En X 20 y en Y 20 pesos. Precio de X y precio de Y son iguales a 20. Siendo su renta igual a 180 pesos. Acá ya tengo, fíjense que tengo todo. Tengo la utilidad, que hasta ahora no me lo decían. Tengo los precios de los dos bienes, y tengo la restricción presupuestaria. Con lo cual, yo puedo encontrar, como les pongo acá, primer condición de equilibrio. La primer condición de equilibrio es que la relación marginal de sustitución va a ser igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, igual al precio de X igual sobre el precio de Y. Entonces, yo puedo calcular la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y haciendo la derivada parcial respecto de X y la derivada parcial respecto de Y. Dijimos que la derivada de U respecto de X es la utilidad marginal de X y la derivada de U respecto de Y es la utilidad marginal de Y. Puedo hacerlo. Y que eso a su vez va a ser igual al precio de X sobre el precio de Y. Fíjense, regla memotécnica. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y igual a precio de X sobre precio de Y. Regla memotécnica. X, X, Y, Y. Los precios los tengo. Solo tengo que encontrar las utilidades marginales. Y recordando que la utilidad marginal es igual a la derivada parcial en esa variable, resuelvo. La utilidad marginal de X va a ser igual a la derivada de U respecto de X. Si yo hago la derivada de U respecto de X, la puse acá, ¿no es cierto? La derivada de U respecto de X me va a ser Y cuadrado porque X se me hace 1. Derivada parcial de U respecto de X me queda Y cuadrado. Y la derivada parcial de U respecto de Y va a quedarme, la derivada parcial de U respecto de Y va a ser X por 2Y. Derivo Y, ¿no es cierto? A X la mantengo constante, X, o sea, 2XY, que es lo que puse acá.
Fenómeno. Entonces yo digo, utilidad marginal de X y al cuadrado sobre utilidad marginal de Y, 2XY, igual a precio de X sobre precio de Y. Los precios los tengo. Así que hago precio de X sobre precio de Y igual a 1, por lo tanto, mi expresión va a ser Y cuadrado sobre 2XY, y el cuadrado se me va con la Y y me queda Y sobre 2X igual a 1, o Y igual a 2X. Una maravilla. Una maravilla. Hasta acá llego con la primera condición de equilibrio. Vamos a la segunda condición de equilibrio que se tiene que cumplir, que el punto de tangencia tiene que verificarse también en mi en mi restricción presupuestaria. Pero yo la restricción presupuestaria la puedo armar porque digo que Y es 180, es dato, Y es 180. Precio de X lo tengo. La cantidad de X, y no, la cantidad de X no la tengo. El precio de Y sí lo tengo. Y la cantidad de Y tampoco lo tengo. Pero tengo una expresión que va a ser una ecuación. Acá tengo la segunda ecuación. Así que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que los puedo resolver. Entonces yo digo, vamos a la segunda condición de equilibrio. Los llevo de la mano, ¿eh? Primera condición de equilibrio, utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y igual a precio de X sobre precio de Y. La segunda condición de equilibrio, la restricción presupuestaria. Ingreso es igual a P sub X por X más P sub Y por Y. Y ahí completamos. Las cantidades no las sé. Las cantidades no las sé. Entonces yo digo, Y 180. Precio de X, 20X. Más el precio de Y, 20Y. Reemplazo a Reemplazo a Y por el valor encontrado previamente, que yo digo que Y es igual a 2X, y entonces me queda la ecuación de una ecuación con una incógnita. Lo reemplazo, digo 180 es igual a 20X más 20 por Y, pero Y es 2X. Así que digo 180 igual a 20X más 240X. Procedo a operar muy sencillamente y digo que X es igual a 3. Y como X es igual a 3, e Y es igual a 2X, Y es igual a 6. Por lo tanto, en 3 y 6 tengo el punto de equilibrio de ese consumidor. El consumidor va a consumir 6Y y 3X. Y mi recta presupuestaria, por supuesto que la puedo poner, mi restricción presupuestaria, operando sencillamente, digo, si Y es 0, X es igual a 9, si Y es 0, X es igual a 9, y si X es 0, Y es igual a 9, por lo tanto puedo trazar mi recta, puedo ponerle el puntito donde va a verificarse eso, y por acá te trazo una curva cualquiera que es tangente en este punto. Pero como tengo todos los puntos, puedo calcular la utilidad. ¿Por qué? Pero porque sí, pues no me lo piden, ¿eh? Pero puedo calcular la utilidad. La utilidad, ¿cuánto es? X por Y al cuadrado. Así que la utilidad va a ser igual a 108. La utilidad va a ser igual a 108. No me lo piden, pero lo pongo acá para tener una curvita más o menos definida. Vamos a ver el ejercicio 4, a ver si vale la pena que lo resolvamos. No lo tenemos resuelto, así que se lo dejo para que ustedes lo vean. Es por supuesto que lo mismo. Un consumidor tiene una función y actualmente se encuentra consumiendo 10 unidades de X, 10 unidades de Y, los precios son 10 y 10, ¿está el consumidor maximizando su utilidad? Se los dejo. ¿Está el consumidor maximizando su utilidad? Ese se los voy a resolver, al de maximizando su utilidad se los voy a resolver porque les quiero mostrar eso. Pero aguántenme un cachito que lo tengo acá, lo tengo que tener resuelto. Paren, ¿eh? Un segundito, un segundito. Déjenme que deje de compartir acá. Solo ese les voy a resolver y los libero. Pero quiero resolvérselos para que no tengamos ninguna duda.
Denme un segundito, que ahí ya lo traigo. Párenme un segundito. Ahí está. Es este que tengo, es este que les puse acá. Y después sí, con esto los libero y los dejo para que hagan el resto de los ejercicios que después se los voy a liberar para que ustedes los puedan ver. Dice, un consumidor tiene como una función de utilidad U igual a X y cuadrado y actualmente se encuentra consumiendo 10 unidades de X y 10 unidades del bien. Y nada estrambótico. Yo, si los precios de mercado son 10 y 10, ¿está el consumidor maximizando su utilidad? Condición de equilibrio. Vamos a la condición de equilibrio. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y es igual al precio de X sobre el precio de Y. Hago esta primera condición, entonces yo digo que la utilidad marginal de X va a ser igual a Y cuadrado, la utilidad marginal de Y es 2XY, derivo, ¿no? Derivo de la derivada de U respecto de X y la derivada de U respecto de Y, lo derivo. Me queda utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y es igual a Y cuadrado sobre 2Y, va a ser igual a 10 sobre 2Y. ¿No es cierto? Es igual a 0,5. Eh, ok. Está bien. No me cerraba porque digo 10 al cuadrado es 100, pero no importa porque 10 al cuadrado es 100 y 10 por 10. Ok, listo. Me quedan 10 sobre 2 por 10. Se me simplifica, me queda 0,5. Precio de X sobre precio de Y es igual a 10 sobre 10, me da 1. Precio de X sobre precio de Y me da 10 sobre 10 sobre 10. Y la condición, la derivada de U respecto de X, me da 0,5. Con lo cual, vemos que no cumple la igualdad, por lo tanto, no está maximizando la utilidad. Deberé consumir más de uno y otro, tengo que encontrarme que la cantidad coincida, que las cantidades coincidan con la relación que yo necesito para decir que está en equilibrio. La relación tiene que ser la misma, el precio me tiene que verificar que las cantidades sean razonables, que sean los mismos. La utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y tiene que ser igual al precio de X sobre el precio de Y. Eso tiene que ser así. Con lo cual yo tengo que ver qué es lo que hacer para encontrar que esto sea así. ¿Cómo hago para que esté en equilibrio? Digo, ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y, reemplazando por los valores, Y es igual a 10 por 10 más 10 por 10, me da 200. Se deberá cumplir entonces que Y cuadrado sobre 2XY, parcial de, parcial de X y parcial de Y, son las utilidades marginales, ¿no es cierto? Sea igual a 1. Reemplazando en la restricción presupuestaria, entonces me queda que 200 es igual a 10x más 10y. Pero y es igual a 2x. Entonces, si y es igual a 2x, de acá, ¿no es cierto? Y es igual a 2x, me queda que x es igual a, que 200 es igual a 30x, x es igual a 6,66. Si es 6,66x, y va a ser igual a 13,33 porque es 2x. Así que yo voy a saber que tengo la restricción presupuestaria que va a tener estas características, que el punto de equilibrio efectivamente va a ser este punto que tengo acá, y el otro puntito que no es el punto de equilibrio y que va a estar contenida en una curva también, pero no va a ser el punto de equilibrio, va a ser este que está acá.
Yo le puse esta curva acá porque le podría haber puesto cualquier otra curva, pero digamos que no es el punto de equilibrio que me va a entregar esa utilidad. Fíjense que si yo calculo la utilidad 2 va a ser esta contra la utilidad 1, que va a ser esta, y no estamos maximizando el beneficio en este punto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la relación de precios no es la misma que la relación de utilidades marginales. De esa manera yo me estoy dando cuenta de estas dos cosas. Después tengo, déjenme ver si hay algún otro ejercicio que valga la pena que lo reveamos. Acá tengo más o menos lo mismo, las dos condiciones de equilibrio. Tengo la primera condición de equilibrio, las utilidades marginales, y la segunda, la restricción presupuestaria. Lo tenemos. Tengo este que se los dejo para que lo piensen, que yo lo tengo resuelto acá, después se los voy a liberar, pero igual piénsenlo, después veamos de qué se trata. Díganme si lo pueden resolver o no. En este caso, un individuo consume solamente dos bienes, tiene la siguiente función de utilidad, me dan la función de utilidad, me dan los precios, no deberíamos tener ningún inconveniente. Para resolverlo, con las dos condiciones no tenemos que tener ningún inconveniente. En este caso, un médico puso a Ignacio en una dieta, a ver, precio de la carne, precio del primer condición y segunda condición, no tienen que tener ningún inconveniente en resolver esto tampoco. Siempre con las dos condiciones, ¿no es cierto? Y en este caso, tampoco, a ver, déjenme ver si hay algo distinto. En este caso tampoco tenemos, porque yo acá digo, Martín tiene ahorrados 20.000 pesos para gastar en entradas de partido de fútbol de la Copa América. Las entradas a los partidos cuestan 2.500 pesos. Si son de primera ronda, X, o 5.000 pesos si son de octavos de final, Y. Si la función de utilidad que representa las preferencias de Martín es X y cuadrado, calcule la canasta óptima de Martín. Y le ponemos acá, suponga que las entradas son bienes divisibles. ¿Por qué les pongo esto? Porque resulta que me da 2.66, ¿no es cierto? Entonces le digo, para que no entren en resonancia, suponga que las entradas son bienes divisibles. Por una promoción de la tarjeta de crédito con lo que opera Martín, obtiene un descuento del 20% solo en las entradas de primera ronda. X. Calcule la elasticidad precio de la demanda de las entradas de primera ronda de Martín para el cambio de precios mencionados e interprete el valor obtenido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso se los dejo, ¿no? Porque lo podemos calcular. C. Suponga que la demanda del mercado de entradas de primera ronda tiene el mismo valor de elasticidad precio que Martín. Si los organizadores del evento quisieran maximizar el ingreso por la venta de entradas, debería que la misma elasticidad anterior, ¿no es cierto? Quiere decir esto. Ingreso por la venta de entradas debería cobrar un precio mayor o menor que 2.500 por entrada. Justifique. Bueno, vamos con el primero nada más y con esto cierro. Vamos con el primero. ¿Qué me pide? Me dice la expresión de la utilidad. Me da el ingreso, me da el precio de X y el precio de Y. Con eso yo tengo todo para encontrar el precio, el punto de equilibrio. Y después me tengo que zambullir en las otras dos preguntas. Tengo todo para encontrar el precio de equilibrio, el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque hago la derivada de X, la derivada de Y, tengo las utilidades marginales, tengo el precio de X y el precio de Y entonces yo tengo con precio de X y precio de Y y las utilidades marginales, que son las derivadas primeras de X y de Y, puedo encontrar que Y es igual a X. Operando, ¿no es cierto? Operando con esto, Y es igual a X. Y ahí me voy a la segunda condición de equilibrio. Digo que el ingreso, 20.000 pesos, es igual al precio de X, 2.500, me lo dan como dato. X no la tengo. Y el precio de Y, 5.000, y no lo tengo, pero puedo armar esto. Entonces digo, 20.000 es igual a 2.500X más 5.000 Y, pero Y es igual a X. Entonces reemplazo directamente a esta Y por la X, que llegué a esta con la primera condición de equilibrio, llegué a que tiene que ser Y igual a X, reemplazo y obtengo X e Y. Entonces yo digo, X es igual a 2.66
EI es igual a 2.66. Por eso les digo que las entradas pueden ser un bien divisible. Pueden ser un bien divisible. Bueno, con esto los dejo. Con esto los dejo para que piensen, no lo tienen resuelto ustedes, para que piensen qué pasa por una promoción de la tarjeta de crédito con la que opera Martín. Fíjense si lo podemos resolver. Fíjense si los podemos resolver. Si lo pueden resolver bien y si no, lo vemos la semana que viene como para que no les quede ninguna duda. Y esta es la tirita del consumidor. Esta es la tirita del consumidor. Yo la semana que viene arranco con el productor. Si alguien tiene duda, lo vemos, no hay ningún problema. Si no, sigo con el productor y al final de la tira del productor, tengo ejercicios del productor. Con eso estaríamos cerrando estas dos presentaciones de lo que llamamos costos. Equilibrio del consumidor y equilibrio del productor. Bueno, yo espero que les haya quedado más o menos claro. Van a tener que hacer los ejercicios, háganlo, se los propongo que los hagan y háganlo, así no tienen ninguna duda. Fíjense cómo lo podemos resolver. Bueno, háganlos. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna reflexión o estoy cerrando? Yo no tengo ninguna duda, profe. Pero Gracias. excelente. Estos son los Gustavo, mejores alumnos. Sí. Ante cualquier duda con los ejercicios estos, ¿lo hablamos en la próxima clase? Sí, ¿O te hablo? por supuesto. A ver, me van preguntando, si estás trabajando ahí, no te quedes con la duda. Van trabajando, me van preguntando, no pasa nada. Pero si no, la clase que viene lo vemos también, no hay ningún problema. Yo tengo todos los resueltos. La semana que viene, cuando termino la práctica del equilibrio del productor, les libero los ejercicios del equilibrio del consumidor. Y después, cuando hagamos los equilibrios del productor, después esperado una semanita más y le libero los ejercicios como para que nadie tenga ninguna duda de cómo se resuelve. No todos están resueltos. Los que no están resueltos son muy sencillos, pero traten de resolverlos, así no les quedan dudas. Joya, perfecto. Bueno, fenómeno. Chicos, los dejo entonces, que tengan un hermoso fin de semana y abríguense que está fresco. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chau. Gracias, profe. Chau, profe. Chau. Buen fin de semana. Igualmente. Chau. Chau, profe.